Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, estúpidos e inteligentes. Bueno, hoy en el video que les voy a presentar a continuación, les voy a dar mi opinión del por qué los cubanos somos tan desnaturalizados. Porque yo creo que invocar una invasión militar por parte de una potencia como los Estados Unidos de América para, erradicar o para acabar o para exterminar un gobierno como el gobierno payaso títere que tenemos en Cuba, que por supuesto es un gobierno y un sistema proyectado, financiado, ideado y apoyado constantemente por la CIA y por los Estados Unidos de América, porque todos debemos saber que Fidel Castro es hijo de la CIA, fue educado, criado, adoctrinado, inclusive entrenado por la CIA en los Estados Unidos y por el Deep State. Pues yo creo que los cubanos que están en el exilio y que creen que para acabar con ese sistema la solución es una intervención militar por parte de los Estados Unidos de Norteamérica en la isla, pues es, si no otra cosa, ser muy desnaturalizado, porque en mi opinión esa no sería la solución. Pero bueno, todo esto después de la introducción. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra isla en 1492, porque así nos lo contaron siempre, aunque yo imagino que antes de esa llegada tan magnificada por la historia, Cuba no se llamaba así, porque ese nombre es mucho más para acá, seguro. Aunque si he leído, he buscado hasta el cansancio y nada, la conclusión es que no hay conclusión posible, o al menos hasta ahora. El origen del nombre de la isla de Cuba es indefinido, algo que ciertos eruditos del verbo nos ocultaron durante años. Pero por lo menos dos cosas son ciertas. Una es que al menos existía otro nombre, y era la Fernandina. Y así lo testimonió el desdichado poeta sevillano Lorenzo Lasso de la Vega, primogénito de Garcilaso, cuando en un poema de 1608 escribió: «Dorada isla de Cuba, o Fernandina, de cuyas altas cumbres eminentes bajan a los arroyos, ríos y fuentes el acendrado oro y plata fina». Y la segunda cosa cierta es que, más allá de todas las acepciones existentes del término, y son unas cuantas, pues Cuba también significa balde o recipiente de madera en el cual se recolecta agua, vino o aceites. Una palabra que ya se utilizaba en la península ibérica cientos de años antes que el genovés Cristóforo o el vallisoletano Cristóbal emprendiera su viaje en busca de las Indias occidentales. Y no entiendo cómo es posible que pueda existir confusión sobre el lugar de nacimiento de un ser humano tan famoso en pleno siglo XXI, pero eso es otra historia. El caso es que Cuba es una definición muy utilizada entre los indígenas de la península ibérica y de casi todo el subcontinente americano. Y eso sí, es una terminología puramente latina, pues proviene del latín cupa. Otro dato curioso es por qué nadie o casi nadie admite, escribe o asocia esta acepción a la isla. Porque hasta el gran Fernando Ortiz en 1937 sugirió que Cuba pudiera venir del grupo aborigen Siboney, escribiendo: «El Siboney moraba en las cavernas, siendo probable que su denominación indicara y sea de la misma raíz del nombre Cuba, que los taínos desde Haití daban a la montañosa parte oriental de nuestra isla. Uno y otro vocablo parecen provenir de la voz Siba, que significa piedra, montaña, cueva, que hasta donde yo sabía, Siboney se escribía con la S y no con la C. Pero si lo escribió el gran sabio Don Fernando o alguien le cambió por el camino la S por la C, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Ahora, eso sí, nadie, ni el mismísimo Jesucristo si bajara de la cruz, me lo quita de la cabeza, porque Cuba también es un balde.
Vaya, un cubo, como decimos en Cuba. ¿Y por qué hablo de esto y qué tiene que ver con lo antes mencionado o con el argumento central de este artículo o video? Sencillo. Porque hasta el nombre de nuestra querida isla es polémico, vaya, controvertido, como si ya en 1492, o sea, hace 534 años, el destino de la evolución nos fuera por lo menos cuestionado, si no negado directamente. Poniendo un ejemplo banal, yo sé perfectamente el origen de mi nombre, su significado y por qué me lo pusieron. Esto es fundamental para engendrar seguridad y sentido de pertenencia a algo o a alguien. En nosotros, los seres humanos, que siempre tendemos en muchas ocasiones hasta patológicamente valorizar, a veces sobremanera, los signos y los emblemas, porque todos los seres vivos pertenecemos por fuerza mayor a algo. Hay quienes les llaman Dios, otros le llaman tierra, hay quienes le llaman agua, algunos le llaman madre o padre y otros espacio o universo. Pero todo esto conforma el algo, o lo que en filosofía se conoce como el éter, término que también proviene del latín aether, que a su vez proviene del griego aiter, o sea, es un término greco-latino. Miren cuán importante es saber de dónde son los cantantes, como mencionara Miguel Matamoros en su legendaria Mamá, son de la Loma, con su famoso trío por allá por los años 20 y 30 del siglo pasado. Porque en mi opinión, buscar y cuidar nuestras raíces es asentar el árbol, y el árbol conocido como Cuba ya nace con raíces, por lo menos torcidas o dudosas, sino inciertas. Como también dice el dicho, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Ya todo lo anterior mencionado daría para hacer otro video, como dijera mi amigo, mi hermano, el escambrayano. Pero sigamos adelante para ver en dónde nos vamos a empantanar, porque en realidad, aparte nuestras tres grandes cordilleras montañosas, Sierra de los Órganos, Sierra del Escambray y la Sierra Maestra, nuestra Cuba es un gran pantano, permítanme el término. Desde el Manglar en La Habana, zona retrasada de la bahía de La Habana, pasando por la Ciénaga de Zapata y hasta los bajíos de Santa Cruz del Sur, llegando hasta las inmediaciones de Santiago o Playas Las Coloradas. Toda nuestra costa sur es casi pantanosa, que como buen balde recoge las aguas limpias y turbulentas de nuestro mar Caribe. Pero el problema de la evolución forzada parte con una conquista y con la sotomisión de nuestros primeros, o por lo menos, ancestros habitantes. Eso sí no se discute. El famoso por elección masónica hijo de tierras confundidas, Cristovita, el columbino, llegó y acabó con las raíces de un árbol que venía creciendo fuerte, solo y sin contaminaciones. Claro, muchos defienden este evento, ya de por sí traumático, y en mi opinión verdadero culpable de la involución del caimán caribeño. Lo que pasó después es más que evidente, porque cuando se exterminan las poblaciones autóctonas de sus asentamientos, pues estas deben ser sustituidas, lógicamente, por mano de obra barata, sea cual sea y venga de donde venga. Así funcionan los imperios y las colonias, y nuestro balde ocupa perdió su identidad y su forma ya en el preciso momento que perdió sus habitantes de siempre. Aquellos que sí cuidaban sus raíces, que ya por obvias razones no pueden ser nuestras raíces. Y no pudimos hacer lo que hicieron los incas, los mayas o los aztecas. Esos sí que construyeron verdaderos imperios gracias a sus grandes y fuertes raíces, mucho antes de que otros imperios los sometieran, pero gracias a sus potentes legados no pudieron aniquilarlos del todo, dejando descendencia y grandes construcciones para la posteridad. Imperios que sí lograron exterminar nuestros indios siboneyes o atabeyes, aquellos que sí no sabían qué cosa era una cuba, pero igual recogían el agua para sus cultivos con otros instrumentos o de otras maneras. Por eso, echar raíces fuertes y profundas es tan importante, porque si así hubiera sido, quizás el cubano contemporáneo fuera diverso, digamos, más genuino, menos arrogante, menos prepotente y sobre todo menos manipulable. Y todo esto lo digo sin emplear ni un solo momento las ideologías para explicar nuestra involución, porque ya con el pasar de los siglos por encima de Cuba,
El ser humano, que es por naturaleza malvado y egoísta, como dijo Rubén Darío en su libro de poemas de 1912, Los motivos del lobo, condiciones psicológicas y comportamentales que por desgracia sí evolucionan muy rápido, vaya, como la hierba mala, se encargó de tejer la trama del cubano actual, que sí tiene sus orígenes en aquel exterminio racial. Un año pasa sobre otro y 3 siglos lo cambiaron todo. Solo 300 años bastaron para convertirnos en zombies aculturales o apócrifos, una terminología greco-latina que quiere decir tardío, oculto, pero que sus sinónimos son falso, fingido, espurio, erróneo, y aquí debo decir que la etología no miente jamás. Así empezó nuestra verdadera involución. Así se creó la materia prima de nuestro involuto tejido social, y después llegaron los colonos de muchas tierras, con sus intenciones más o menos lícitas y más o menos morales, claro, siempre aleccionadoras. Eso sí, llegaron desde España, desde África, de Francia, desde China, y al final también llegaron ellos. ¿Cómo no? Los de siempre, los peores apócrifos de todos los asesinos de cualquier forma de civilización y cultura, porque ellos mismos fueron engendrados sin cultura, sin amor y sin raíces. Y aquí volvemos a la importancia de cuidarlas y conservarlas, para no perder lo poco que nos queda de lucidez y de humanidad. Nuestras 3 grandes involuciones, 1492, 1898 y 1959, debieron servir para construir una Fernandina o una Cupa, que Cupa también quiere decir oscuridad, mejor. Una nación próspera, un contenedor de buenas ideas con sueños limpios y con excelentes cultivaciones de todo tipo, vista la generosidad de nuestra tierra tropical, con su clima único, frutas y hortalizas que golpearan la pupila y el paladar de tan exuberantes colores y sabores, con playas estupendas, hasta para los pingüinos del Polo Norte. Condiciones únicas, pero sin embargo, siempre 300 años más tarde, somos una tierra inculta y desolada, con el falso marabú que cada vez invade y avanza más a ritmo desenfrenado para envolver y tragarse los 111.000 kilómetros cuadrados de nuestra maravillosa tierra, despojada o desalojada, palabra que adoraba un cierto Fulgencio, de todo tipo de esperanza agraria y laboral. Pero lo peor de todo es que somos una tierra perdida en un mal sueño. Somos involucros desorientados de pesticidas malolientes. A los cubanos nos han convertido paulatinamente en masas amorfas que solo engendra discordia, controversia, egoísmo y odio. Porque la falsa moneda y las falsas ambiciones pudren las almas, hasta la de los más indómitos. Y atención, no me estoy excluyendo de esta ecuación, porque yo también soy cubano. Quizás ya a estas alturas un poco más fernandino o colombino, para usar una metáfora itálica. Y sí, claro que hubo un golpe final, definitivo y resoluto. Esto es incuestionable y mencionable por fuerza mayor, pero esto sucedió porque los proyectistas de la pirámide estudiaron perfectamente la historia de una cuba o cupa vacía, un balde o contenedor de líquidos sin contenido, vaya, como un carretón sin ruedas o el agua sin electrolitos, que es en esencia agua muerta. Sabían perfectamente que para su proyecto in vitro era fundamental el individuo sin pasado, sin memoria, porque sin pasado no hay presente y sin presente no hay futuro. O sea, la cuba vacía, para así poderla llenar de estiércol monetario artificial y de sueños irrealizables, después de haberla destruido completamente, de punta a rabo. Y ya pasadas las 2 primeras involuciones, la tercera, como bien dice el dicho, era la vencida. Y entonces, adiós, liberales del perico, como diría otro guajiro que conozco y que no le va a gustar para nada este video. Ni Cuba ni los cubanos fueron los mismos. Y lo peor es que muy posiblemente jamás lo seremos. Como tampoco echaremos buenas raíces, porque las raíces buenas nacen de buenas semillas. Y si algún día llegáramos a echarlas, serán raíces débiles y deformadas, porque nuestra simiente está ya demasiado corroída o contaminada, y porque nuestra verdadera esencia se fue con los siglos, los vientos, los avatares de la historia y con aquellos humildes y sencillos aborígenes que Don Cristóbal erradicó. Aquellos que sí conocieron la verdadera Cuba, y esta es otra posible razón por la cual debieron ser eliminados. El apego a la tierra madre es algo que las élites no ven con buenos ojos. Recuerdo
cuando cantábamos en las escuelas. Un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Palabras vacías contenidas en una melodía pegajosa que la mayoría ni sabía de dónde provenían, ni cosa nos enseñaban. Era solo una canción aleccionadora, y lo más triste es el título de esa canción, porque Cuba, años tras años, era siempre menos linda, y es que para que Cuba fuera verdaderamente linda, no se necesitaba tanto rollo político ni tanta mierda ideológica. Bastaba ser un buen cubano o un buen ser humano. Pero como una buena copa vacía, pues nuestra hermosa isla aguantó sin quejas todo lo que le depararon y más, porque las canciones y las consignas no desarrollan la tierra, ni mucho menos nos dan de comer. La tierra no pare con canciones ni melodías baratas, y mucho menos con dinero. La tierra pare cuando le das buenas semillas y un buen trato, como tampoco tales canciones o consignas crean una genuina prosperidad social. Lo único que hacen estos inventos sociales mediocres y de mal gusto, vengan de donde vengan, de quienes vengan, es intoxicar aún más nuestras ya débiles raíces. Vaya, como diría alguien que yo conozco y que también vive en una tierra desprovista de su identidad. Lo único que hicieron fue envenenar el pozo, porque el agua ellos ya la traían en canecas o cubas. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.